Muy buenos días. En este video sobre el mundo en perspectiva histórica, veremos el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 y 1918, y se llama así porque a pesar de haberse desarrollado en Europa, involucró a gran parte del mundo. La guerra se desarrolló entre dos grupos, la Triple Entente o los Aliados, y la Triple Alianza, que eran las potencias centrales. Y también tuvo dos frentes principales: frente occidental, con las batallas principalmente con Francia y Estados Unidos, y el frente oriental, cuando alemanes y austrohúngaros se enfrentan a Rusia en Europa del Este. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial se produjo en tres etapas: Guerra de Movimientos en 1914, Guerra de Trincheras entre 1914 y 1917, y la Segunda Guerra de Movimientos, en 1918. La Primera Guerra de Movimientos se dio con la ofensiva del ejército alemán, que avanzó rápidamente en agosto de 1914 por Bélgica, sin respetar su neutralidad. Esto con el objetivo de ocupar Francia. Pero el ejército alemán fue detenido en el mismo país a 40 kilómetros de París, en la batalla de Marne, y también en Bélgica, en la batalla de Ypres. El frente occidental se estabilizó y la lucha bélica se concentró al norte de Francia. En el frente oriental, hubieron periodos de éxitos y fracasos en ambos bandos. Se bloquearon las costas alemanas, por lo que se desarrollaron submarinos, y el ejército alemán, junto al de Austria-Hungría, conquistaron Polonia, Lituania y Galicia. Los aliados apenas podían aliviar la situación en Rusia. Lo único que consiguieron fue un éxito diplomático con el ingreso italiano al bando de la Triple Entente. Los enfrentamientos en estos momentos se dan en contexto de guerra de trincheras, una guerra larga y cruenta que consistía en la construcción de túneles abiertos a nivel del suelo, extendidos por muchos kilómetros, y que fueron creados con la finalidad de no dejar avanzar al enemigo. Frecuentemente recibían el ataque de aviones y armas químicas. Las armas químicas se usaron a gran escala en 1915, produciendo en los soldados asfixia, graves quemaduras, dolores insoportables y otras afecciones que llevaron a la muerte. En 1917, la rutinaria y empatada guerra de trinchera sufre un cambio. En tanto, los frentes se reactivaron con la entrada de Estados Unidos a la guerra, nación que estaba cansada de ataques alemanes a embarcaciones neutrales, como en Lusitania. Además, junto a esta razón, se sumaba la salida de Rusia de la guerra derivada por la Revolución Rusa y el Tratado de Brest-Litovsk en 1918. En Alemania, la sublevación popular obligó al Kaiser Guillermo a dejar el trono y se proclamó una república. La guerra había terminado cuando Francia, Inglaterra y Estados Unidos firmaron un armisticio con Alemania el 11 de noviembre de 1918. Le siguieron la firma de diferentes tratados de paz entre los participantes en el conflicto, siendo el más importante el Tratado de Versalles, que impusieron los aliados a Alemania. Como consecuencias de la guerra, tenemos que desaparecieron los grandes imperios que se transformaron en repúblicas, como Alemania, Austria-Hungría, Rusia y Turquía. Además, aparecieron nuevos estados que hicieron cambiar el mapa europeo, como Yugoslavia, Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y una reconstruida Polonia, además de las separadas Austria y Hungría. El Tratado de Versalles también es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pues obligó a Alemania a pagar fuertes sumas como indemnización, además de limitar sus fuerzas militares a solo 100.000 hombres, sin tanques, sin armas químicas, aeroplanos, submarinos ni buques pesados. También le obligó a mantener desmilitarizada la frontera que tenía con Francia y a devolverle los territorios perdidos en 1870. De esta forma,
los alemanes pensaron que no perdieron la guerra tanto de manera militar, sino más bien diplomática. Y es por ello que el Tratado de Versalles es consecuencia de la Primera Guerra Mundial y a la vez la causa de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las consecuencias es la creación de la Sociedad de las Naciones, que fue un organismo internacional que está basado en las ideas de paz y seguridad colectiva de los 14 puntos de Wilson. Esta organización careció de peso por el no ingreso de Estados Unidos debido al poco apoyo parlamentario. También hubieron consecuencias en términos de pérdidas humanas, puesto que murieron alrededor de 9 millones de personas, y también, por supuesto, las pérdidas materiales. Finalmente, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue el posicionamiento de Estados Unidos como una gran potencia mundial. Nos vemos en la siguiente clase.